FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy quiero meditar junto con ustedes sobre un salmo que estuve estudiando recientemente, el Salmo 25, que es parte de esta serie de lamentos en el libro de los Salmos. Y quiero que vean conmigo la profundidad de lo que está aquí, la esperanza de lo que está aquí. Porque todos nosotros tenemos un sentir profundo de querer esperanza para nuestras vidas. Hay un sentir de que al final queremos saber que todo va a estar bien. Entonces quiero que vean cómo es que David lo expresa. Él dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, esta idea de ser avergonzado es la misma idea con la que termina el Salmo, casi al final, versículo 20. Dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Entonces, ¿cuál es la idea a lo largo de la Biblia de la vergüenza? Normalmente pensamos en la vergüenza como pena, como algo que nos sucede, que no nos gusta que nos vean en esa posición. Pero realmente, aunque esa sí es una idea que hay a lo largo de la Biblia, porque por ejemplo tenemos en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la idea de vergüenza, de que no nos dé pena el mensaje que predicamos, porque sabemos el poder que hay en ese mensaje. Pero hay otra idea que es una idea que se desarrolla a lo largo de la Biblia, que creo que es todavía más común con esta palabra de vergüenza, que es la idea de desilusión. Es un poco más como cuando vemos en las películas que está ahí en el altar, en el día de la boda, el novio esperando a que llegue la novia y ya se escapó la novia, ya decidió que no se quiere casar. Es más esa idea, y no es de vergüenza, de pena tanto, sino de desilusión. El hecho de que alguien en quien tú hayas confiado, que tú crees que conoces, que tú crees que tiene confiabilidad para tu vida, que al final resulte ser vano, que al final resulte ser una ilusión y una mentira. Ese es el tipo de vergüenza que está tratando de explicar aquí David. Está diciendo: no quiero ser avergonzado, no sea yo avergonzado. Y sé que no voy a ser avergonzado si pongo mi confianza en ti, porque te conozco. Vamos a estar viendo eso a lo largo de este salmo. Quiero que vean en el versículo 19, donde dice: mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y dice: y con odio violento me aborrecen. Entonces, él se siente abrumado por todas estas personas que están en contra de él. Y todos tenemos esa experiencia de sentir que hay gente que está en nuestra contra. Y por supuesto, como cristianos sabemos que tenemos a Satanás como nuestro enemigo, sabemos que tenemos al mundo como nuestro enemigo, sabemos que nuestra misma naturaleza es nuestro principal enemigo. Y también la otra cosa que hace sentir a David abrumado y con este sentir de querer tener una esperanza real es porque también él sabe que
su vergüenza viene, o sea, su desilusión viene de sus propios pecados. Versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Entonces, él está consciente que su propio pecado es un problema. Sus enemigos externos son un problema, su propia naturaleza es un problema, su propio pecado y las cosas que ha hecho en su vida son un problema. Y esa es la razón por la cual David necesita esperanza y por la razón por la que nosotros necesitamos esperanza. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le enseña. Este es un salmo acróstico y eso significa que cada línea del salmo empieza con una letra diferente del abecedario hebreo. Y me encanta pensar en esto porque es la belleza de la literatura, es como la rima en la poesía. Aquí se está usando un recurso literario y muchas veces este sentido acróstico que hay en varios salmos, especialmente Salmo 119, es uno de los mejores ejemplos de un salmo que está diseñado de una manera literaria muy específica, como un acróstico. Por un lado nos enseña que es un mensaje completo, va de la A a la Z. O sea, yo soy el alfa y la omega. Esto es un mensaje completo. Desde el principio hasta el fin estoy diciéndoles lo que yo sé que ustedes necesitan. Pero principalmente también creo que aquí el uso del acróstico es para mostrarnos que está diseñado como un salmo didáctico, como algo que se puede enseñar a los niños. Es cierto que la poesía es más fácil de memorizar que la prosa. Es más fácil aprender algo que rima. Una canción es mucho más fácil que aprender lo que estoy diciendo en este programa. Entonces, cuando se emplean ciertos recursos literarios, es un método de enseñanza y Dios es un Dios didáctico. Y este salmo es un salmo de enseñanza. Y es un salmo de enseñanza de Dios hacia nosotros. Vean cuántas veces se menciona la enseñanza aquí. Dice, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Después el versículo 9, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos. Después en el versículo 12, él enseñará el camino. Entonces vemos este patrón repetido de que este es un salmo para enseñarnos. ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno, Dios nos enseña cosas acerca de Él para no ser avergonzados. Y aquí es lo que David reconoce, es yo estoy aprendiendo cosas acerca de ti y esa es la confianza que tengo para no ser avergonzado. Número 1, que eres un Dios fiel. Versículo 3, no serán avergonzados los que esperen en ti. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, tú eres fiel de tal manera que no vas a decepcionar a los que pongan en ti su confianza. También nos habla de la verdad de Dios. Encamíname en tu verdad. Versículo 5. Y en el versículo 6 vemos acerca de su misericordia y su piedad. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Es un Dios misericordioso. Versículo 8, su bondad y su justicia. Bueno y recto es Jehová. Y cuando leo eso y me doy cuenta que estoy en el Antiguo Testamento, me encanta porque estoy viendo dos atributos de Dios que están siendo mencionados. Bueno y recto. Su bondad y su justicia están siendo afirmadas aquí. ¿Y qué es lo que esperaríamos que dijera el salmista después de afirmar estas dos verdades acerca de Dios? Que no tenemos derecho a acercarnos a Él si Él es realmente tan bueno y tan justo. Sin embargo, vean lo que sigue. Dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio.
enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿No es un contraste ahí? ¿Por qué sería que su justicia y su bondad realmente llevan a guiar a pecadores? Bueno, porque es justamente en su bondad y su justicia manifestada en la cruz que Él hizo posible que pecadores pudieran encontrar el camino de la vida. Es por eso que cuando dice todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, nos está preparando para el momento en el que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la esperanza para pecadores es, ¿dónde se está manifestando la bondad y la justicia de Dios? En su Hijo Jesucristo. Y es cuando se manifiesta su bondad y su justicia que hace posible bondad y justicia para nosotros, que hace posible que guardemos su pacto y sus testimonios, como dice el versículo 10. Entonces, esto es un salmo de mucha esperanza para nosotros como pecadores. Y justamente eso es de lo que habla el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces, reconoce que Dios es un Dios que perdona. Su gracia, versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Entonces también reconoce que Dios es un Dios de gracia, su poder y su refugio. Versículos 15, por ejemplo, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies del arredo. O versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Él sabe que puede ser refugio, un libertador para Él. Entonces estas son realidades que David reconoce acerca de Dios, que son importantes, que son las características de un Dios que no nos dejará avergonzados al final. Entonces, ¿cuál es la respuesta para no ser avergonzados? Esto es muy importante. Ya hemos visto qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de sí mismo para no ser avergonzados. Ahora veamos cuál es nuestra respuesta a esto que estamos aprendiendo acerca de Dios para no ser avergonzados. Y este salmo nos da por lo menos 5 pistas de cuál debería ser nuestra respuesta para no ser avergonzados en nuestra vida. Es decir, para que al final de nuestras vidas no seamos desilusionados. Número 1, humildad. Versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, tenemos que entender cómo acercarnos a Dios en humildad, como dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces, la humildad en este salmo, basado en lo que ya vimos, que es un salmo de enseñanza, es justamente esta actitud de asumir que no tenemos las respuestas, que no sabemos cómo mejor vivir nuestras vidas, que necesitamos que alguien nos enseñe. Es esa humildad. Si el salmista aquí, David, está pidiéndole a Dios, enséñame, guíame, ese es el tipo de humildad que es requerida, ese tipo de sumisión a la autoridad y a la supremacía de Dios sobre de nosotros. Entonces, un hombre orgulloso asume que sabe lo que Dios quiere, pero un hombre humilde o una mujer humilde dice, Dios, enséñame. Entonces, esa es la primera característica, es un sentido, una actitud constante de sumisión a la sabiduría suprema de Dios acerca del mundo, de cómo funciona y de qué es lo que es mejor para nuestras vidas. Número 2, obediencia. Versículo 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y esa es la razón por la cual Jesús
dijo en Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces, la idea es que hay gente que llama a Dios Señor, Señor y no hace lo que Él dice. Vive un estilo de vida completamente contrario a los mandamientos de Dios. Y Jesús dice, eso manifiesta que es mentira, que yo soy tu Señor. Ahora, esto es importante que lo meditemos porque a veces pensamos que en general estamos llevando un estilo de vida de obediencia. Pero recuerden, la obediencia es en las cosas pequeñas, en las cosas que nadie ve, en los detalles más secretos de nuestra vida, en donde la obediencia verdaderamente se manifiesta. No es nada más en las cosas públicas, lo que toda la gente sabe acerca de nosotros, que la obediencia tiene que ser evidente. Ahí también tiene que ser evidente, pero es especialmente, y esta es el área que la mayoría de cristianos descuidamos, las cosas mínimas, las cosas pequeñas. Nuestro devocional con Dios, nuestro tiempo de oración con Dios, lo que vemos en nuestra computadora, lo que estamos pensando momento a momento. Esas cosas, esa parte de nuestra vida es donde la obra del Espíritu en nuestra obediencia hacia Dios y en nuestra santificación tiene que ser más evidente. Entonces, eso es algo que David reconoce que es importante. La santidad. Y aquí viene la clave, que es el tercer punto, confesión. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Él empezó, primero, como ya veíamos en el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Él se acuerda todas las tonterías que hizo como joven y los confiesa y dice, Señor, por favor, perdóname. Yo sé, a lo mejor hay cosas que hice que ahora me estoy acordando y que traigo delante de ti para confesártelas. Pero especialmente quiero que vean el versículo 11, porque esto es importantísimo. Perdonarás también mi pecado, que es grande. Nuestro peor problema es que tenemos la tendencia a minimizar nuestro pecado. La mayoría de nosotros no oraríamos como está orando David aquí. La mayoría de nosotros oraríamos diciendo, Señor, perdona también mi pecado, aunque no es tan grande, aunque es pequeño, aunque no es de tantas consecuencias. Y aquí David hace exactamente lo contrario. Él dice, no, esto es grave, pero es solamente en relación a nuestra visión de qué tan grande es Dios que nuestro pecado será proporcionalmente grave. Y especialmente para nosotros que tenemos el sacrificio de Cristo en la cruz y que tenemos el mensaje del Evangelio proclamado de una manera tan explícita en nuestras vidas, tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado, porque tenemos que pensar, mi pecado, que yo pienso que es pequeño, ameritó eso, que el Hijo de Dios muriera en una cruz y derramara su sangre por mí. Eso no es algo pequeño. Si minimizamos nuestro pecado, minimizamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y entre más grande es nuestra culpabilidad, también su perdón y la gloria que Dios se lleva en su perdón es más grande.
el que ganó ese perdón para nosotros, es más glorioso. Entonces ven cómo esto es proporcional, es la gravedad de nuestro pecado que hace que Dios y el sacrificio de Cristo brille aún más. Es como un doctor. Entonces, si yo ahorita me raspo aquí mi mano y necesito que me desinfecten, nada más me pongan una curita ahí, bueno, eso probablemente no requiere mucha experiencia en medicina. Pero si a mí me diagnostican ahora con cáncer y me dicen tengo 4 meses de vida y voy con un doctor que es especialista y me dice, mira, vamos a hacer este tratamiento y al final de este tratamiento en realidad yo me curo, pues todos pensarían de este doctor como un excelente doctor, especialista en su área que sabe lo que está haciendo y con justa razón él se llevaría el crédito por su experiencia. Es igual con Dios. Dios es el equivalente de nuestros cirujanos y nuestros especialistas más increíbles de nuestra sociedad en la medicina en términos espirituales. Porque Él quita y perdona los pecados más graves que existen. Y la cuarta cosa, que es la reacción que debemos de tener, es reverencia. Versículos 12 y 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El temor de Dios. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta idea de reverencia es la misma idea de reverencia en relación al perdón, de entender qué tan increíble es este milagro de ser perdonados por nuestro pecado, a qué nos lleva, a qué actitud nos lleva a tener delante de Dios. Y este sentido de asombro es muy parecido al que sintieron los discípulos en Marcos 4:39, cuando Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y entonces Jesús les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Se llenaron de gran temor, dice, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Nosotros hemos experimentado el poder del perdón de Dios y eso es algo que nos debe llevar al temor, porque Él tranquiliza el viento y las olas de nuestra culpabilidad y de la vergüenza de nuestros corazones. Entonces, tenemos que pensar en términos de asombro. Tenemos que pensar en términos de cómo estamos reaccionando ante la clase de Dios que tenemos y la obra que Él hace en nuestras vidas. Salmo 130, versículo 3 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Y fíjense cómo lo dice, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Y esto nos lleva, en realidad es irónico, pero el temor a Dios nos lleva a una mayor intimidad con Dios. No es un temor de alejarnos de Él, es un temor que nos anima a acercarnos a Él, precisamente por lo grandioso de su misericordia y su gracia y su perdón. Y por eso es que el versículo 12 y el versículo 14 expresan esa idea, y el versículo 14 lo dice de una manera muy explícita, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 15:15, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y el último punto que creo que nos muestra este salmo es expectativa, que es la respuesta correcta. Debemos de decir, espero en Dios. Mis ojos están siempre hacia Jehová, dice el versículo 15. El versículo 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado.
Entonces, esta es una expectativa real y eso es lo que es la oración, es expectativa. Yo sé quién eres tú, así que sé que puedo esperar de ti. Y confío y dependo de eso enteramente. El Salmo termina yendo de lo personal a lo nacional. Es una invitación ahora a todos a experimentar lo que David mismo ha experimentado con Dios. Y eso también nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte de esa invitación. Ustedes experimenten el perdón de Dios. Ustedes experimenten su gracia para que no sean avergonzados, para que no sean desilusionados al final, de que pusieron su esperanza en el lugar equivocado. Y dice el versículo 22, redime hoy, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Es una invitación a que Dios actúe de la misma manera que ha actuado con David, actuar con el resto de nosotros. Y entonces, esta expectativa es con lo que quiero dejarlos hoy, esta esperanza del Salmo. Esta última línea del Salmo lo convierte en una oración para todos los que conocemos a Cristo. Y de esa manera, nunca conoceremos la humillación de ser abandonados y rechazados por Dios. Dios sí redimió a Israel al enviar a Jesús. Y nada nos puede separar de Él. Si confiamos en Él, nunca seremos avergonzados. Gracias por acompañarme esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.